Y hoy en nuestro Improvisando tenemos el gusto, el privilegio y sabemos que va a ser de su completo agrado e interés estar, digamos, casi la próxima hora completa con nosotros, porque nuestro invitado es un animador premiado dentro y fuera de Venezuela en múltiples oportunidades. Es también actor, es padre de tres, una persona que levantó el cariño de todos los venezolanos a punta de trabajo, de dedicación y de buena vibra. Y me refiero al gran Daniel Sarcos. Daniel, qué gusto verte, ¿ah? Gracias, Román. ¿Cómo estás? Por un momento creí que estabas hablando de Gilberto Correa o de... Yo creí que estabas hablando de Francisco, pero bueno, también yo acepto el piropo. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Daniel. Qué bueno verte. Saludarte igual que al maestro Miguel Delgado Esteves. Maestro, bienvenido. Encantado de estar nuevamente en este Improvisando de los viernes. Cuando gusto en saludarte, Daniel, con tu respuesta ante lo de Gilberto Correa. En una ocasión, alguien me presentó y me dijo: con ustedes, Raúl Delgado Esteves, hablando de mi hermano. Entonces yo le di, yo le dije, epa. Entonces, no, disculpa. Le digo, no te preocupes. De todas formas, la consanguineidad es evidente. Bueno, en tu caso, por lo menos existía eso. Tú no eres hermano de Gilberto Correa, pero eres seguramente tan maracucho como Gilberto Correa. Sí, aún naciendo en Caracas, Daniel, porque mucha gente pensará, no, que Daniel nació en Maracaibo. No, Caracas, ¿no? No, yo nací en Caracas, pero es que tú sabes que los maracuchos nacemos donde nos da la gana. Esto lo he confirmado con mi hijo menor, que apenas tiene 1 año y 7 meses. Y es una combinación de Argenis Carrullo con Ricardo Cepeda, Neguito Borgas y este servidor. La verdad es que la mamá, que es valenciana, toda fina ella, rubia, delgada, alta, fina ella, pues no encuentra manera de cómo explicar que ese muchacho sea tan maracucho si nació en Miami. Ay, Dios mío. Ahora en República Dominicana, ¿verdad, Daniel? ¿Por qué no nos cuentas para comenzar cómo es un día en tu vida? Es decir, ¿cómo fue el día de ayer? ¿Cómo será el día de hoy? Bueno, el día de ayer fue muy sabroso. Nos levantamos temprano y fuimos a desayunar a un restaurante de unos emprendedores venezolanos acá que tenían un detalle para conmigo. Tú sabes de esta gente que son baristas y entonces hacen como logos y hacen tu caricatura en el café y todo eso. Y después de ese desayuno nos fuimos a la playa. Nos fuimos a la playa a las afueras de Santo Domingo. La primera playa que tú puedes encontrar se llama Boca Chica. Y encontramos un lugar maravilloso ahí donde están replantando unos manglares y una fundación y un sitio y una atención, y la pasamos realmente bien hasta que regresamos a la ciudad. Eso está apenas a 40, 30 minutos del centro de la ciudad donde estamos, donde vivimos. Visité a mi papá, a mi mamá, a mi papá también lo atendí un poco. Mi papá no está pasando por un buen momento en estos instantes, y después nos venimos aquí al hotel donde vivimos en República Dominicana. Yo vivo la mitad de mi tiempo en Miami y la mitad de mi tiempo en República Dominicana. Durante mucho tiempo estuve con la gente de Telemundo en Estados Unidos, cosa que me hizo echar raíces en Miami. Mi hija menor, María Victoria, Carlota, nació en Estados Unidos, y mi hijo también menor nació en Estados Unidos. Me he echado raíces en Miami, pero desde hace 10 años tengo una productora con la que hago Aquí se habla español. También es mi programa, y acabo de comprar La Guerra de los Sexos y la relancé aquí en República Dominicana, no solamente como animador, sino ya como productor, que era un sueño que yo tenía de producir la Guerra de los Sexos, y por eso vine después de que abrieron los aeropuertos y después de que vi que las medidas de seguridad estaban funcionando. Me hice mis exámenes, me traje a la familia y ya estoy cumpliendo mi 3ª semana aquí en República Dominicana. Regreso el lunes a Miami. Allá la realidad es otra, pero más o menos así son mis días. Antes de darle la palabra a Miguel, solo una duda, Daniel. ¿Lo de papá, el no estar en un buen momento, tiene que ver con COVID-19 o no tiene que ver con COVID? No tiene que ver con COVID. Ok, listo. Mi papá tiene 87 años, y él ya ha presentado varios problemas de salud, muchos problemas de salud. El año pasado tuvimos que operarlo de emergencia, tiene problemas de movilidad. Entonces, bueno, estamos viviendo unos momentos un poco tristes con mi papá,
pero todavía lo tenemos. Pues entonces cada vez que tengo la oportunidad vengo para acá y paso tiempo con él allá. Qué bueno que así sea, Miguel. Mira, Daniel Enrique, una Dígame. pregunta. Hmm. Hablando de tu papá, ¿de dónde es ese apellido Sarcos? Fíjate, me llamo Daniel Enrique igual que mi papá. Cuando me dijiste Daniel Enrique me asusté porque cada vez que me dicen Daniel Enrique porque mi mamá me iba a Algo anda mal. Sí, sí. Esto por un lado. Por otro lado, mi papá tiene una historia muy particular. Mi papá es mestizo, es hijo de un Sarcos, que es un apellido bastante, no muy común, pero bastante sonoro en Maracaibo, de, 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 de gente del campo y de comerciantes, los Sarcos. Y mi abuelo se enamoró de una india, una guayú, una guajira, en su viaje a Castilletes y cuando montó un negocio por allá por la Alta Guajira. Entonces, mi papá viene a ser Sarcos Iguarán, que Iguarán es un apellido Sí. muy conocido en La Guajira, tanto en la parte colombiana como en la parte venezolana. Entonces, incluso la gran novela de García Márquez hace alusión a Úrsula Iguarán, quien cuando me llevaban de Caracas, yo vivía en Caracas, me llevaban a visitar a mi familia en La Guajira colombiana, en Maicao, en Gualelpá y en todos esos sitios que me llevaba mi papá para que conociera otra parte de otra cara de la moneda. Me escuchaba yo a mis tíos hablar de la inspiración de que ese personaje, porque Úrsula Iguarán existió en mi familia. Entonces, ese es más o menos la Sí. raíz. Entonces, mi papá mestizo, guajiro con maracucho. Parece que es un apellido toponímico que llaman y que viene de Navarra, el apellido Sarcos. Entonces, y mi mamá es descendiente de canarios con irlandeses. Entonces yo soy, como lo decía en mi monólogo, yo soy lo que llaman un euroindio descendiente autóctono. O sea, ¿tú te acuerdas cuando nosotros veíamos historia de Venezuela y la cosa que llegaba Cristóbal y había como un encuentro en una playa, un dibujito que hacían, que los indios recibían a los españoles? Yo era el del Guayuco. Yo soy el del Guayuco. Entonces, ese es más o menos el origen étnico de este personaje. Daniel, tres parejas importantes en los últimos años, tres hijos además. El varón le acabamos de ver, lo tienes con tu actual pareja, le acabamos de ver allí justamente detrás de ti. ¿Cómo llevas por ahí estaba, por ahí se asomó, ¿cómo llevas la paternidad? Es decir, hablas muy lindo de tu padre, ahora te toca transmitir, bueno, tenemos una herencia y solemos decir que, bueno, que uno con los hijos de uno no va a cometer los errores que cometieron los papás. En esa transmisión de cariño, de amor, de valores, de principios, ¿cómo se te da? ¿Qué tienes bueno de papá que estés dejando como legado en tus hijos? Bueno, yo creo que de mi papá heredé una gran sensibilidad. Mi papá es un tipo con una gran sensibilidad, es un lector incansable, o fue un lector incansable cuando estaba en el uso de sus facultades, eh, y que podía con gran facilidad llevarme de la mano por las calles de Madrid, por ejemplo, y hablándome y contándome todo lo que esa ciudad significaba, pero en 5 días tomábamos un avión, hacíamos Madrid-Bogotá, Bogotá-Maicao, y estábamos en un sitio donde ni siquiera había luz eléctrica, visitando a la familia. Y él tomaba con la misma importancia y con la misma tranquilidad estar en los sitios más encumbrados del mundo, como estar con la familia en los sitios donde no había ni siquiera electricidad ni gas. Sí. Entonces, yo creo que eso trato de inculcárselo a mis hijos. Yo creo que he ido perfeccionando un poco este oficio de padre, porque cuando fui papá la primera vez, mi hija mayor tiene más de 30 años, entonces Sí. yo era un muchacho también, Sí. María Victoria, y era un muchacho cuando estaba haciendo la transición de la radio a la animación y a la televisión, y cuando viví mi época del boxeador, ¿sabes? Que compré un carro llamativo, me puse una cadena que decía mi nombre, cargaba una esclava de oro y llegaba a los sitios haciéndome notar. Tú sabes, esa época de tonto que uno pasa. Maracucho hecho neto. Exacto. Pretencioso. Imagínate un maracucho de 25 años
llegado a Caracas y siendo el animador de Sábado Sensacional. Saca tú la cuenta lo que eso puede ser. Sí, señor. Entonces, sí, eso señor. por un lado. Mi hija Carlota, que tiene 10, pues recibió una mejor versión de mí. Una versión de mí con un poco más de tiempo, más asentado, un poco más maduro. Y mi hijo Daniel, creo que se está llevando la mejor parte, pues. Ya tiene un papá que pasó los 50, que sí es verdad que tengo esa energía que siempre he tenido para seguir haciendo palabra cierta. También es cierto que valoro mucho el tiempo que paso con ellos. Entonces, así más o menos les voy entregando las cosas a mi. Una de 30, una de 10, uno muy pequeño. Bueno, a lo mejor en 20 años tienen otra versión todavía mejor tuya, Daniel. Yo no paro. Ya tengo 32 años trayendo muchachos al mundo, que han sido 3 nada más, pero no paro. Yo no sé qué va a pasar aquí, hermano. Hola. Ay, hola, Daniel. Fue papá como a los 70. Bueno, yo también. Miguel. Mira, una cosa, sabemos de tu afición por la música, sabemos que también has cantado y que has grabado un disco, pero hay una canción para ver que, tomando un poco el discurso que venía haciendo Román, ¿qué te dice a ti esta canción? Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca aunque esté tan lejos. Esa canción habla mucho. Esa canción habla mucho de la vida del que se la mantiene viajando. Esa canción es importante para mí porque representa eso del que no tiene tiempo y el que siempre anda en un hotel o en un avión haciendo lo que le gusta. A ver, tampoco uno está sufriendo, ¿va? Uno no está sufriendo, uno está haciendo lo que le gusta, pero estás lejos de las personas que quieres. Y últimamente me ha pasado más porque quizás he tenido la suerte de que mi pareja tiene un apetito impresionante por vivir y porque me acompaña a todos lados y porque estamos viviendo ese mundo en el cual te montas un avión y no te das ni cuenta. Esto es una cosa increíble. Pero sí hay gente que no puede viajar conmigo a donde voy. Y no solamente se trata de sentimientos románticos, sino también del sentimiento del afecto, del cariño, del amor de mis padres, de mis seres queridos. Y yo creo que esa canción, que viene a ser uno de los últimos vestigios del éxito romántico, porque ahora el éxito musical no es romántico, lamentablemente. Entonces, eso es lo que significa, pues, tratar de mantener vivas las relaciones aunque uno no esté. Tú sabes que yo hice un espectáculo con César Miguel Rondón. Cuando él estaba aquí en Venezuela, hicimos un espectáculo que se llama En la vida hay amores, donde yo hice toda la producción musical y los arreglos y toda la cosa. Y ese espectáculo, con esta canción. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que sienten. Pero aquellos que un día se temblar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. Ay. Esa canción, Oye, ese ahí sí estuvo afinado. De lo más lupiense. Sí, me salió la Lupe que vive dentro de mí. Me salió la Lupe que vive dentro de mí. Esa canción primero, es un himno. Esa canción es un himno.
Segundo, tuve la oportunidad de ver la versión de En la vida hay amores en Miami. Me pareció un trabajo fino y extraordinario. Me reconcilió con el teatro en Miami. Y esa canción tiene significados para mí porque yo hice un show llamado el Show del Bolero y la he interpretado en mis aventuras que se llama La Travesía y en estos monólogos musicales que yo he hecho en los últimos tiempos. Entonces la he cantado con mucho sentimiento, pero desde el punto de vista personal, Dios me premió con una memoria selectiva y la verdad que hay muchas cosas que se me olvidan. Siempre hemos dicho que hay un dicho en el llano que dice evitar no es cobardía. Eso es verdad. Solía decir además Marieta Santana, ante la duda, abstente. Me parece un consejo tan prudente. Como dicen los malandros, no pregunte para que no te interroguen. Daniel, apelando, estamos conversando con Daniel Sarcos, apelando a esa parte de la memoria selectiva que sí recuerda cosas. De mi vida no es tan sensacional. ¿Recuerdas alguna línea, algo que aún hoy te acompañe como reflexión de lo que has vivido? Sí, claro. Sí, recuerdo ese monólogo, no solamente lo acté, sino que lo escribí junto con Basilio y con Andrés Malavé. Sí, recuerdo, ¿saben que escribir ese monólogo es uno de los ejercicios de libertad y de alegría más grandes que he hecho en mi vida? Es más, podría sumarle que mi último matrimonio se empezó a terminar el día que empecé a escribir el monólogo. Ese día que yo me volví a ver, ese día que yo me encontré con mis panas músicos, ese día que yo me reconcilié con lo que realmente yo soy, ese día, pues, esa relación empezó con una especie de conteo regresivo. Recuerdo frases, por ejemplo, que yo decía que había un tipo que se la tiraba de manager y que andaba buscando jóvenes de mi perfil, con el pelo largo y de mi perfil para hacer el nuevo grupo Menudo. Pero a cambio, que siempre fue mi sueño, fue ser del grupo Menudo y del grupo Guaco después cuando estuve un poco más grande. Y entonces cuando uno quería ingresar a ese grupo, él te pedía, tú sabes, ¿no? Cómo son esos managers. Bueno, si tú quieres pertenecer al grupo, tienes que hacer esto. Si tú quieres pertenecer al grupo, tienes que hacer esto otro. Y entonces yo me paraba y había un silencio y decía, ¿y saben qué? Yo canté. Entonces, pertenecía al grupo. Es una manera de reírme de la imagen que podía tener la gente de una persona que se dedicaba a hacer lo que yo hago. Entonces, eso me liberó mucho, hacer mi vida no es tan sensacional. Es como estos videos que te dicen, bueno, me hicieron una oferta indecente a cambio de este bolígrafo. Lo que le pasó al Conde del Guácharo, aquella vez en el callejón, que el mandando le dijo, o tal o la vida, mira, y aquí estoy, dijo el Conde del Guácharo. Miguel. Daniel, una pregunta. Tú sabes que yo dirigí muchos años el Festival de una Gaita, de los 7 años que fueron del Festival de una Gaita para el Zulia, de una empresa licorera. Y fue una cosa... ¿De Pampero? Claro, yo era el director musical. Yo era el tipo. Tenía más pelo. Pero entonces, Miguel, tú y yo no peleamos porque es que yo llegué al mundo de la gaita cuando ya el festival no estaba. Si no hubiésemos peleado. No, no es que yo no peleo con nadie, con los maracuchos menos, aparte que casi me caso con una maracucha, porque yo estaba y menos de origen guajiro. No, eso era, acuérdate, bueno, tú lo tienes por experiencia, tu vastísima experiencia, Daniel, nos llevas un matrimonio encima a Román y a mí. Pero mira. Y no llevo más porque no me he casado otra vez. Sino entonces eso es casi un tic nervioso. Ahí hay una adicción. Me faltan 2 para alcanzar a mi gurú Orlando Urdaneta. Ajá. Ese sí tiene un tic nervioso importante, mi hermano querido Orlando. Pero te quería preguntar una cosa. Maracaibo, Caracas, República Dominicana. Me he enterado que en República Dominicana te aman, te tienen un inmenso respeto y tienes
un recall importante pues en tus programas y todo lo que haces allá. Pero te quería preguntar por Maracaibo y por eso hice yo la introducción de esto del Festival Una Gaita para el Zulia. Yo realmente amo a Maracaibo. ¿Qué canción zuliana a ti te enamora o con qué canción zuliana tú enamoraste? ¿Con qué canción zuliana enamoro o con qué canción zuliana yo enamoré? Si hablamos de enamoramiento y canción zuliana, con todas las de Ricardo Montaner, que son consideradas canciones zulianas, porque Ricardo, aunque haya nacido en otra parte, es maracucho. Sí, sí, sí. Las canciones de Ricardo, Tu boca es como una flor, esa es muy bella canción esa. La de Armando Molero, que era muy bella. Lo que pasa es que tengo tiempo que no la canto y a veces se me olvida. Mira, Tu boca también es de Armando Molero. Exacto, sí, pero había una que decía... Qué bonito me parece. Qué bonito me parece las playas tropicales donde cantan los turpiales y las palmeras se mecen. Esa es una maravilla. Qué bonito me parece las playas tropicales donde cantan los turpiales y las palmeras se mecen. Prendido en tu eburnio pecho espléndido, brillaba un tierno capullo como estrellita del cielo. Él me miró con recelo, tejiendo su resplandor. Sentí que me asesinaba con estrella de amor. Qué maravilla de todo. Tenía tiempo sin escucharlo. Daniel, cuando ves cómo está el Zulia, cuando ves Maracaibo hoy, ¿qué sientes? ¿Qué voy a sentir? Dolor, arrechera, molestia, frustración. Pero sé que Maracaibo y los maracuchos somos tan particulares que con hacerle así, cuando le hagamos así, empecemos a limpiar todas esas cosas, vamos a brillar con la fuerza que brilla la cúpula de la Basílica de la Chiquinquirá. ¿Qué añoras tú de Maracaibo? Mi gente, mis afectos. La comida, el queso. La comida, mi mujer. Pero la verdad, yo creo que extraño mucho mis afectos. Y tú sabes que todos deberíamos tener el derecho, la oportunidad de regresar, como dice la famosa frase, todos tenemos derecho a regresar donde hemos sido felices, pero yo voy más allá. Yo creo que los seres humanos debemos cada cierto tiempo poder pasear por las calles o por los sitios donde vivíamos con inocencia, donde vivíamos sin maldad, donde vivíamos con la ilusión que a veces los años y la experiencia te van quitando. Entonces, yo quisiera caminar otra vez por esas calles donde iba de un sitio a otro porque no tenía carro, comerme un pancito con queso en una esquina, pasar frente a la casa de la muchacha que quizás un día me gustó o me enamoré y ella no me hizo caso, poder contarle esa anécdota a un hijo mío, pasar por la calle donde uno aprende a montar bicicleta o a jugar béisbol, o pararme algún día frente al estadio de pequeñas ligas de la Universidad del Zulia, donde yo practicaba béisbol. Yo creo que esas son las cosas que más extraño de Maracaibo. Y en la casa de la muchacha que no te paró de decirle, mira lo que te perdiste. ¡Ey, me he vengado! A ver. Una vez, invité a una muchacha que tenía carro, estábamos en bachillerato, entonces invité a una muchacha que tenía carro al sitio.
Pero yo, de gafo, le dije, bueno, ok, yo voy para tu casa y nos vamos a tu carro. Bueno, cuando llego veo que la señora se montó en el carro. Y yo era el dinero justo para la entrada de ella y la entrada mía. La señora no cabía allí. No estaba en el presupuesto. Bueno, hermano, llegamos al cine de la Paragua. Yo he hecho el loco, yo sudaba, me metí en la fila, empecé a dejar pasar a la gente adelante, hasta que ella se me acercó y me dice, Daniel, ¿qué te pasa? Y le digo, no, bueno, es que yo le pedí a mi papá, pero éramos nada más para ti, para mí, o sea, lo de tu mamá no. Ay, no te preocupes, y yo hablo con ella, eso no es problema. Ella fue, habló con la mamá, y cuando vino para atrás con la mamá y la mamá gritándome desde lejos, o sea que usted no tiene dinero para invitar a una dama, entonces usted no es un caballero, usted no podía. Bueno, después una vez me la encontré. Mira, te compró el cine. No, mentira, no lo hice, pero yo sé que vivieron estos momentos, como decían, mira, no voy a decir el nombre de la muchacha, todos los que me conocen saben quién es y dónde vivía. No voy a decir ni siquiera su dirección, que era en San Francisco, no lo voy a decir. No, mentira. No diga las iniciales. La Casa Azul. No diga las iniciales. Mira, Daniel, una pregunta. Si tú jugabas béisbol, por supuesto, tú tenías que ser fanático de un equipo de béisbol. ¿Tú eres magallanero? Sí, soy magallanero por mi papá, que es un maracucho raro. Mi papá es uno de los pocos maracuchos que no dan el estadio del Zulia. Mira, abunda la sensatez en este momento. Mira, ves. Sí, soy por favor. Soy magallanero y eso soy magallanero en Venezuela. Soy del Escogido en Santo Domingo y soy de los Yankees en los Estados Unidos. Ahí sí no, ahí sí soy de Boston. ¿Tú, Miguel? Yo soy de los represeros de Calabozo, Estado Guárico. Chicos, yo soy fanático de los equipos, yo soy un gran fanático del béisbol, confieso mi afición, realmente me da taquicardia ver un buen juego de béisbol. Y siempre voy, chicos, a los equipos donde están venezolanos. Siempre, ¿verdad? O sea, me simpatiza Boston, nunca me han simpatizado los Yankees, pero no importa. Te quería preguntar una cosa, o te quería comentar algo, Daniel, y quería como comprometerme contigo, porque hace unos meses atrás, yo le hice una entrevista a través de una plataforma que ahorita, bueno, esa es otra historia, una entrevista a Víctor Víctor, al gran cantante, al rey de la bachata dominicana. Y Víctor Víctor falleció a consecuencias del COVID-19. Sí, y yo, hablando con él, preparando el programa, nos juntamos, él sabía de mi trabajo musical, yo sabía, por supuesto, de su obra. Yo trabajé en sonográfica, yo era gerente de Crea Music, que componía yo la música para el Canal 2 y tenía mis oficinas allí en sonográfica. Pero el cuento en cuestión es que había acordado con Víctor Víctor que yo iba a ir para, cuando cesara este tema de la cuarentena, ir a Dominicana para hacer un disco con él y cantar unas canciones con él. Te oí lo del show del bolero. Yo quiero, no es comprometerte porque esa palabra es muy fea, pero sí me encantaría que si se da ese viaje que tengo pautado para Dominicana, que podamos hacer algo tú cantando o con tu monólogo o que yo te pueda acompañar, porque tú sabes cosa agradable para un músico acompañar a una persona con buen gusto por la música y que tenga buen oído musical. Así que de repente vamos a hacer un show, Román Losinki, tú y yo, y se va a llamar Los Vacilos Cantores. Yo puedo cobrar, perfectamente en la entrada, feliz. Pero yo feliz, tú me estás haciendo un honor a mí. No, encantado. Encantado. Y, bueno, ese día, lo grabo, lo pongo y lo repito. Y no, yo encantadísimo de poder hacerlo, porque además me está pasando algo con ustedes en este momento. Ustedes son voces y personalidades que me acaban de llevar en el tiempo, a 10, 12 años atrás, cuando yo vivía en Caracas, que fue mi ciudad durante unos 15, 16 años, no recuerdo cuánto fue que viví en Caracas, pero escucharlos a ustedes me da la impresión de que en cualquier momento voy a encontrarme con la Plaza Altamira de frente o voy a tener que dar una vuelta para agarrarse al aeropuerto, no sé, de verdad que me han hecho mucho bien y después de esta invitación, pues muchísimo más. Encantado, cuente con eso.
Daniel, 26 años de carrera, pero el ascenso fue meteórico. Modestia aparte, ¿por qué? ¿Cuál fue la clave de tu éxito? ¿Qué características tiene tu trabajo para subir como la espuma? Como decías tú, llegar de Maracaibo, nada más y nada menos que llevar adelante su pasado sensacional. Suerte. Suerte. Soy un No, tipo tiene que que haber algo tuvo... más, Daniel. No con suerte te mantienes, con suerte llegas, pero no te mantienes. Yo soy un tipo extremadamente trabajador y disciplinado. Increíblemente disciplinado, trabajador. Trato de ir por ahí haciendo el menor daño posible. Y tengo una cosa que es que yo me identifico con el público con que trabajo. Un día llegué a esa conclusión. El público piensa de ti lo que tú pienses de él. Hmm. Además se congregaron muchas cosas. Yo llegué a la televisión en una época maravillosa, en la época de Servando y Florentino, de los grupos musicales juveniles venezolanos que tuvieron una explosión. Entonces, estar y ser el conductor de ese momento, de fans, de clubes, de estrenos de películas, yo creo que impulsó mi imagen rápidamente. Yo creo que también la gente estaba esperando que hubiese una especie de relevo generacional, cosa que siempre le critico a Nelson Bustamante. Nelson, mira, si yo no llego a Venevisión, Nelson no le dan todos los programas esos que le dieron en Radio Caracas. Y yo siempre se lo digo cada vez que coincidimos, así que Nelson Bustamante, mándame lo mío de vez en cuando. Él está allá en Miami. Así que si Nelson está viendo esto, mándame lo mío. Mira, No, hablas no, de relevo, no. Daniel, y al comienzo de esta conversación bromeabas con Gilberto Correa, pero pararse en un escenario heredando lo que había dejado Gilberto Correa no ha debido ser fácil. ¿Qué pasaba por tu mente esa primera vez que sales al escenario con un micrófono? ¿Qué pensaste? Me trataron muy bien. Yo recuerdo cuando entré por primera vez al estudio de Sábado Sensacional, Sí. me estaba esperando Ricardo Peña, que para ese entonces todavía se desplazaba con facilidad en la puerta del estudio 1. Agarró el micrófono y me lo dio y me dijo, haz lo que sabes hacer y cómo lo sabes hacer. Vaya, ese momento para mí fue muy, muy particular y me marcó. Y otra cosa que me ayudó, ser un desvergonzado. El que no tiene, el que no tiene vergüenza, el que es un sinvergüenza. Y el que está viviendo un momento medio inconsciente de su vida. La verdad que tú no te pones a pensar quién estaba parado ahí antes que tú. Bueno, porque no, tú simplemente sales adelante a tratar de hacer las cosas a tu estilo. Y gracias a Dios hubo esa conexión que se da con el público y pudimos construir esta carrera que todavía hoy en día sigo profesando. Sí. Mira, Daniel, una cosa que te quería comentar. Hay un personaje, tú estás ahorita en Dominicana, sabemos, ya te lo comenté, lo que te quiere la gente allá en Dominicana y también sé del inmenso amor que tú le tienes a la gente y a ese país, a la República Dominicana. Aquí llegó en el año 1937 un dominicano aquí a Venezuela que hizo historia en la canción popular. Él le decía que Caracas era su novia y él hizo muchas canciones a Caracas. Hoy que de nuevo te vistes, un grato recuerdo me queda de ti. Hoy que te vas alejando, con honda tristeza te canto yo a ti. Y este estribillo, Caracas vieja, que te vas con los años. Caracas vieja, la de dulces canciones. Contigo llevas mis más gratos recuerdos. Noche de luna, serenata y un balcón. Si tú le cantaras una canción a República Dominicana, tú como venezolano allá, aquel dominicano aquí en Venezuela, y tú como venezolano allá, ¿qué canción le cantarías tú a República Dominicana? ¿Cuál canción de Billo le cantara yo a República Dominicana?
Quizás le O de cantaría... Billo o de cualquier otra canción. Ah, ok, cualquier otra canción le cantaría a República Dominicana. eh, para Una que, bachata de Víctor Víctor. mira, hay un cantante muy joven que lo descubrí e hizo una canción de esas que cuando la escucha dice, ¿por qué yo no la escribí? ¿Por qué yo no la canté? Ujú. Y se lo di, que se llama La Bella. Él se llama Eliasim y se convirtió automáticamente en uno de mis cantantes preferidos. Y dice, eh, a ver, mi amor. La, Mi amor no es sí, contigo, Miguel, ¿oíste? No, no, que yo ella, sé, él está volteando para allá. la bella me dejó. Y hay un pedacito que dice, eh, donde los mangos bailan con las flores, donde los grillos cantan la noche entera, finadito pa' que te enamores. Yo soy de la bella, donde los mangos bailan con las flores, donde los grillos bailan la noche entera, finadito pa' que te enamores. Creo que es una de las canciones más bonitas que se le ha escrito a Quisqueya y, y para mí tiene una significación muy grande porque la descubrí recién llegando y se convirtió incluso en el himno de República Dominicana ante su campaña internacional de turismo. Yo creo que esa es muy linda. Pero ahorita que cantaste a Billo me hiciste poner más nostálgico todavía, porque uno de los momentos, ¿sabes?, que yo atesoro fue cuando en un marco del Miss Venezuela, donde se le ofreció un homenaje a Billo, me dieron el honor de cantar Isidoro. Entonces, meter aquel coche en el Poliedro de Caracas y vestirme a la usanza de aquellos tiempos, peinarme como se peinaba la gente y poder cantar, Epa Isidoro, buena broma que me echaste el día que avisarme de tu serenata. Epa Isidoro, cuando vuelvas por Caracas. Esto es increíblemente significativo. Qué bonito Uy, qué eso. emoción, qué emoción. Te quería preguntar porque en una ocasión que fuimos a visitar a Billo Frometa a su casa, mi esposa y yo, ella le hizo una pregunta a Billo y yo quiero hacerte esa pregunta a ti. Ella le preguntó, y ahora voy contigo, ¿tú eres feliz? Y si eres feliz, ¿cómo has logrado la felicidad? Yo soy feliz, sí. Eh, ¿Cómo he logrado la felicidad? Yo creo que ejerciéndola. La felicidad es como un músculo, ejércela, ejercítala y pondérala. A veces tenemos la terrible inclinación a hacer una especie de cultura, como un culto a la infelicidad y a las cosas negativas de la vida. Y yo creo que esa parte hedonista de mí, de esa parte que me viene del maracucho, de que a la vida se viene a disfrutar y no a sufrir, creo que me ha hecho posible seguir adelante, aún en los momentos más difíciles de mi vida, porque también he tenido momentos increíblemente difíciles. Así que yo creo que esa es la herramienta que yo le he hecho, que yo le he hecho. Además, el humor se parece mucho a la felicidad y creo que el humor siempre ha sido una herramienta que siempre he tenido a la mano en mi vida. Hablando de felicidad, Daniel, a ver, Super Sábado Sensacional, el Mega Match, la guerra de los sexos, La vida no es tan sensacional, aquí se habla español. Obviamente son peldaños de una escalera que te permiten ir ascendiendo y subiendo y todos tienen una importancia, pero ¿con cuál te habrás divertido más? ¿Cuál era aquel programa que tú dices viéndolo en retrospectiva y dices, oye, yo sí disfrutaba hacer esto? ¿Cuál fue? La Gaita Antañona, el primer programa de radio popular que hice en Maracaibo. Ese es uno de los momentos profesionales más distendidos y con lo cual me divertí más en mi vida. Y por eso siempre digo que fue el programa más importante que he hecho en mi vida, a pesar de que era un programa de radio y es en Maracaibo, todavía existe la Gaita Antañona. Pero
pero creo que como yo me divertí en ese programa, creo que es muy difícil que lo vuelva a hacer. Y por eso te hablaba de cuando hace las cosas de manera inofensiva, Sí, inocente, ingenua. sí. Cuando hace las cosas con una ingenuidad impresionante, las disfrutas mucho. Y todos los demás programas que has nombrado, los he disfrutado mucho, pero nada como cuando el dinero no es lo, no es lo principal, no es lo que más te mueve, porque además no hay. Entonces, nada como no tener, nadie se divierte tanto como cuando no tienes nada que perder. Ese es un momento maravilloso de la vida. Mira, en el posgrado de gaitas que yo hice los 7 años que estuve allá, hay una gaita que me hace recordar cuando hablas de la gaita antañona. ¿Te acuerdas de esta? Felices Pascua, señores, en esta gran Navidad, paz, dicha, prosperidad, para todos los sectores y un mundo de 1000 colores se viste la humanidad, pero felices Pascua, señores, en esta gran Navidad. ¿Te acuerdas de eso, Moisés? ¿Cómo no recordarlo? ¿Estás ahí? Sí, Claro. sí, estamos todos acá. Aquí Y estás estamos. viendo un cambio en la pantalla, Daniel, porque queremos incorporar el sonido de un gran amigo tuyo, amigo también de Miguel, socio tuyo, ejecutivo de Venevisión. Raymond Palmero quiso enviarnos este mensaje. Vamos a escuchar. Qué bonito. A ver, ya lo vamos a escuchar. No lo estamos escuchando. No lo logramos escuchar. Por esa vía, no. A ver si Julieta nos ayuda. Esto no se preocupen porque luego lo editamos, ¿eh? Vamos a ver si logramos colocar este audio. A ver, Juli. Raymond Palmero. Hablar de Daniel es un orgullo porque Daniel es una de esas personas que uno agradece a Dios y a la vida haberlo cruzado a uno en su camino, pues haber formado parte del círculo de Daniel. Lo primero que tengo que decir que Daniel es un gran trabajador, un tipo que siempre ha trabajado por sus sueños y que los ha logrado en todo, pues. Lo he visto desde muchísimos años, desde que estaba en Venevisión, todos sus logros en Venevisión, sus logros en Ecuador, sus logros en Miami con Telemundo y sobre todo participé muchísimo con él en su logro en República Dominicana, en su sueño de hacer un programa que se llama Aquí se habla español, vi todo lo tenaz y todo lo que luchó por eso. Adicionalmente, Daniel tiene una hermosa cualidad, que es un gran hijo, y eso lo replica en su vida, al ser un gran hijo, pues un gran padre, es un gran esposo y sobre todo, pues un gran amigo. Daniel y yo fuimos socios en algunos negocios y nunca tuvimos un sí ni un no. Y recuerdo mucho a Daniel porque cuando trabajaba en Venevisión, pues las vacaciones colectivas en diciembre, y él siempre se iba de viaje y siempre agarraba Europa y pasaba unas vacaciones terribles porque pues en Europa en esa época hace muchísimo frío. Entonces, bueno, imagínense ustedes un maracucho en París, debajo de la Torre Eiffel un 31 de diciembre, como suele ser él, con una botella de vino, pasando frío. Un abrazo, hermano. Raymond y yo tengo una gran amistad. Y Raymond tiene mucho que ver con lo que hoy en día pasa aquí conmigo en República Dominicana. Él era mi manager para ese entonces, cuando hice mi primera película aquí, hace más de 15 años, y esos fueron los primeros pasos de acercamiento profesional aquí en República Dominicana. Sí, Raymond y yo vivimos un montón de cosas. Era no solamente mi compañero, socio, sino que también era amigo de la casa. No había una celebración donde Raymond y su señora no estuviera. Y qué bonito escuchar su voz. Ahora creo que está radicado en España. Sí. Miguel, vamos llegando al final. ¿Qué le quieres comentar a Daniel? No, te iba a comentar rapidito lo de Raymond. No, Raymond está ahorita
aquí en Venezuela. Ay, Su esposa, Betsaida, la gata, está en Madrid, fue a visitar a los hijos y a los nietos y se quedó varada ya con la cuarentena. Raymond es mi hermano, como Raymond es mi hermano y yo sé que él es hermano tuyo, lo que quiere decir que tú y yo tenemos que declararnos próximamente hermanos. Y así como tú estuviste en la Tour Eiffel pasando frío, hay un cuento que te recomiendo que lo leas, que te vas a sentir retratado, un cuento de Salvador Garmendia que se llama Un pingüino en Maracaibo. Ah, cómo no, claro, una cosa maravillosa, una cosa maravillosa. Una vez me preguntaron, y a propósito de ese tipo de títulos, ¿cómo se llamaría mi biografía? Y yo le he dicho, un guajiro perdido en Nueva York. De repente podría llamarse así también. Ahora que hablabas, que tú le preguntabas, Miguel, por qué le dedicaría Daniel a República Dominicana, y hablamos de Maracaibo, recuerdo yo que hay una canción del trío español La Unión que se llama Maracaibo, y el cuento detrás de la canción es que ellos estaban en Nueva York y estaban grabando uno de sus discos y toman un taxi y el taxista era de Maracaibo. Y ellos compusieron la canción Maracaibo sin haber nunca visitado Maracaibo. Es decir, quedaron tan embelesados con el cuento, con la descripción que hizo aquel taxista, que de allí desarrollaron la historia de Maracaibo. Hay algunas imperfecciones que no son absolutamente fieles a la realidad, pero esa es la historia de la canción Maracaibo del trío La Unión. Daniel, él compuso más o menos como la gente se enamora por Instagram, más o menos. Más o menos. Miguel, la despedida con Daniel. Un cuento con filtro y atente tú cuando la veas en persona. A ver, mira, Daniel, bueno, de verdad un placer haber conversado contigo hoy. Sé que la gente va a disfrutar mucho esto porque la gente te recuerda con mucho cariño aquí en esta tierra de gracia. Esperemos que algún día nos veamos aquí o allá y que mucha gente aquí en Venezuela tiene muchas ganas de volverte a ver. Un honor y un placer haber compartido y que tengas un feliz fin de semana. Saludos a tu mujer y a tu muchachito y a todos tus muchachitos. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Román. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso y ojalá pronto podamos vernos personalmente y seguir compartiendo. Ojalá así sea. Daniel Sarcos para todos ustedes en el Improvisando de hoy, como siempre con el maestro Miguel Delgado Esteves. Esta es la señal de éxitos.